El sufrimiento de dejar las drogas. Quieres llegar del punto A al punto B. Pues de aquí a aquí, el sufrimiento lo tienes que abrazar porque va a formar parte de tu recuperación. Un problema es el principio de una buena solución. Que te gastas más en droga de lo que va en una recuperación. Es que te lo gastas. No, sí. Déjame de historia que sí. No solo por el hecho de la droga que compras, que es muchísimo, que me podría haber comprado un par de casas, sino con la mala gestión económica que haces de ese dinero que en ese momento posees. Si te quieres recuperar, escucha, confía, déjate llevar. Tú no llamas por teléfono para soltar un tirón porque te da vergüenza, pero al camello lo llamabas 18 veces por la noche, ¿eh? Tú te da miedo hablar en público en una terapia para recuperarte con 15 personas, pero en el bar te montabas la barra y te bajabas los pantalones, ¿eh? No sabían cómo entrarme, ni sabían cómo decírmelo. Pero al final mi padre, pues... Perdóname, pero que falleció hace 3 meses y todavía me dijo que tú eres un drogadicto. Me acuerdo que pegué un puñetazo en la mesa, tiré ese aquello de puchero por todos lados, me fui, bajé las escaleras y Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast Adictos a la Vida. Y de nuevo estamos aquí con un extraordinario invitado que viene también a aportar su granito de arena y aportar valor a toda esa sociedad que sufre el problema de las adicciones y va a ayudar al movimiento Remover Conciencias con su aportación en este episodio. Él es Óscar. Óscar, ¿qué tal? Óscar Romero. Óscar Romero, bien. ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí contigo. Gracias. Yo siempre digo que muchísimas gracias por venir, por aceptar la invitación, que ya sabes que muchísima gente no se atreve a contar su historia, pero nosotros al final nos hemos recuperado y para nosotros un orgullo y al final darte las gracias por estar aquí, ¿no? Bueno, ¿por qué no empezamos como siempre suelo yo empezar, ¿no? ¿Quién es Óscar, no? Bueno, pues yo antes de contarte, que te lo voy a contar ahora mismo, mi historia, darte las gracias a ti. Creo que estás haciendo una labor muy importante porque hay muchas personas que te siguen y eso, pues yo creo que muchas personas tienen que agradecerte el ponerse en recuperación o el coger una ilusión en que se puede salir de la droga. Que hay muchas familias en España que están sufriendo muchísimo y no saben cómo ni a quién acudir. Así que antes de nada, muchas gracias por hacer lo que haces, porque sabes hacerlo bien. Gracias. ¿Vale? Y bueno, Óscar, bueno, yo tengo ahora mismo actualmente 46 años. Empecé a consumir drogas con 18 años, aunque yo siempre digo que yo ya nací adicto. Mis actitudes eran de adicto. Y aunque siempre se cuenta que si cuando pequeño, que si me hacían bullying, que si mis padres no echaban, si dejaban de echar o no, pero también tengo muchísimas conocidos y amistades que en su vida, ¿no?, de jovencito pues tienen cosas similares o peores que las mías y no son adictos, y yo sí. Yo conocí el alcohol con 18 años y para mí fue la panacea. Fue lo más sorprendente que yo descubrí porque yo era una persona insegura, tímida, y el alcohol hizo que eso desapareciera. Tenía pavor de hablar con una chica, fuera guapa, fuera menos guapa, pero como me gustara un poco, huía. Y el primer día que bebí recuerdo que no bebí mucho porque empecé tarde, mis amigos ya bebían, yo era el niño del zumo de piña y del agua, los clubes de Navidad y estas cosas que se hacían. Pero me echaron del fútbol y decidí tomarme un par de copas y esa noche besé a dos chicas diferentes. Esto es lo mío. Esto es lo mío. El fin de semana siguiente el botellón lo pagaba yo, lo pagaba Óscar, ¿sabes? Y a partir de ahí, pues más chicas, más amistades, socializaba de una forma increíble, cantaba, bailaba y hacía todo lo que no me atrevía a hacer cuando no bebía. Hay que recalcar que tu hermano es Sebastián Romero, que ya pasó por aquí, ¿no? Que sois dos adictos, una familia de 4. De 4 hermanos. De 4, 2 adictos y 2 no. También lo hablo muchísimas veces, que al final mis hermanos se han criado en la misma casa que la mía, han sufrido también pues las cosas que la convivencia y nuestros padres, que por ser nuestros padres, y yo soy padre de 2 niños, nos equivocamos. Está claro. Nunca podré echarle en cara nada a mis padres. Y ellos dos, pues los dos chicos, son
personas que en temas del consumo pues pasan totalmente de él, ¿vale? Y Sebastián y yo, pues Sebastián para mí es mi hermano mayor y que también tuvo el mismo problema que yo, ingresamos juntos, que creo que era de las pocas veces en España que dos hermanos se ponían en tratamiento juntos. Y también, bueno, ya estuvo aquí con toda su historia y creo que es un referente para muchas personas también. Ahora cuando contemos un poco tu historia y demás, para que nos ayude, ya que estás aquí tú, te voy a preguntar ciertas cosas y vamos a debatir un poco sobre ellas, sobre muchísimas preguntas que nos llegan de las redes sociales, ¿no? Partiendo de la base de que sois dos adictos y dos no, ¿no? La genética, el papel que juega la genética, el por qué son dos adictos y dos no. Y muchas veces la gente tiene tanto desconocimiento de lo que realmente pasa que se cree que son débiles o se cree que son malas personas, son viciosos. Y después cuando contemos tu historia y demás, entramos en ese debate e intentamos de esclarecer ciertos puntos de la adicción para que la gente deje de buscar donde no van a encontrar y sepan realmente qué le pasa y qué tienen que hacer y hacia dónde tienen que ir, ¿no? Para solucionar todo ese tipo de problemas. Y vale, pues yo lo que te quería preguntar ahora era básicamente cómo sentías tú los primeros años de consumo. ¿O qué pasó en tu vida los primeros años de consumo? Porque, claro, para tú engancharte, terminar en un centro, hacerte adicto, ¿no? Y destrozarte la vida, ahí tiene que haber una mentira muy grande que te engaña, ¿no? Totalmente. Yo creo que esta es la enfermedad del autoengaño, por completo. Yo me engañaba a mí mismo y luego engañaba a los demás. Como te he dicho, yo empecé relativamente tarde a beber alcohol con 18 años y en un mes y medio bebía más que todos mis amigos. A mí se me disparó la enfermedad rápidamente. Luego, el día que me licenció, porque yo hice la mili, es que ahora ya no hay, pero el día que me licenció, pues pruebo por primera vez la cocaína. Y te vuelvo a repetir que todas estas drogas, el alcohol, luego la cocaína y el cannabis, al principio para mí, pues sacaban cosas que yo me quedaba pasmado, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y cada vez pues lo iba haciendo con más asiduidad. ¿Sabes? El alcohol era todos los fines de semana. Recuerdo que la primera vez que consumí cocaína fue cuando me licencié y no la volví a probar hasta una Candelaria. Pasaron 6 meses. Pero ya a partir de ahí ya yo iba buscando las personas que yo sabía que podían consumir y me iba juntando con los que consumían también alcohol y cocaína. Fui aumentando mis consumos. Ahí hubo accidentes de tráfico, hubo una serie de acontecimientos. Y cuando yo ya noto que es que me ponía tan alterado que necesitaba bajarme de alguna manera porque no podía dormir, porque lo pasaba bastante mal, siempre el fin de semana, todavía te cuento en el fin de semana, pues conozco el cannabis, los porros. Y eso hacía que yo contrarrestara el efecto de una sustancia con la otra. Una que era la social, el alcohol, que me hacía socializar. La cocaína, que también entraba ahí, ¿no? En esa parte social, pero me hacía más seguro en aquellos momentos de mí mismo. Y luego el cannabis para bajar todo el efecto, ¿no? De impulsividad, nerviosismo y esa sintomatología, ¿no? que genera la cocaína, que al final te pegas toda la noche comiendo eso. Toda la noche. Luego tampoco le hacía asco si había una fiesta y me daban cualquier tipo de pastilla de estas, sí, ¿eh? Yo te he contado las que más consumía, pero yo llegaba a unos estados que si tenía que consumir. Escapabas tanto, ¿no? De ti, ¿no? Que te daba igual cualquier sustancia, ¿no? Totalmente. Era tan inseguro, tenía tanta rabia contenida, tenía una serie de aspectos que se repiten muchísimo en los adictos, pero que en mí, hablando en primera persona, pues creo que muchos de ellos sigo teniéndolo, aunque gracias a la recuperación, con él luego lo hablaremos, pues consigo controlarlo, ¿no? Y mantenerlos a raya. Pero creo que nacemos con muchos de ellos. Algunos los podemos quitar, otros los podemos modificar, ¿vale? Y estamos en ese camino. Así es. ¿Y cuándo crees tú que la droga pasa de ser un hobby o un ocio, por decirlo de alguna manera, en el cual se utiliza de forma divertida, a empezar a hacerte sufrir y daño? ¿En qué etapa, en qué momento? Pues lo recuerdo bastante bien. Yo lo recuerdo bastante bien. Hay una etapa de mi vida en la cual mi padre se dedicaba al sector cárnico. Yo trabajaba con mi padre en un negocio familiar. Bueno, viene una crisis con las vacas locas. Creo que eso todo el mundo lo recuerda.
y en el cual el sistema que utilizamos de venta pues cambia por completo y mi padre pues ahí hacía un grupo de trabajo para trabajar para un matadero en concreto de la zona de Sevilla y a mí me pone de jefe de 22 personas sin yo saber con un cuchillo en un matadero. Para mí eso fue un trauma el cual yo no sabía gestionar si no era con droga. Hostia. No sabía por qué. Era tan inseguro. 22 personas, profesionales del cuchillo y yo sin saber. Yo me drogaba. Ahí empecé a drogarme porque... Para trabajar. Sí. Para afrontar esa responsabilidad tan grande. Empezábamos a las 5 de la mañana. Yo empezaba a las 3 de la mañana a recoger personas, a Tarife. A las 5 echábamos mano y acabábamos a las 5 de la tarde. Ahí había muchísimo consumo, alcohol y cocaína sobre todo. Y en un mes aprendí a manejar cuchillo como el primero. Cogía un becerro y lo descuartizaba entero. Pero para mí eso fue donde mi consumo se disparó. Aguanté un par de años ahí, pero la presión ya ni con cocaína, ni alcohol, ni nada hizo que hablé con mi padre un día y lo tuve que dejar. Pero claro, mi adicción seguía latente y intenté de que no consumí todos los días, pero sí era desde los jueves hasta el domingo, cuando dejé el matadero. A partir de ahí decido casarme. ¿Con qué edad estamos hablando? 24, 25 añitos. Vale, 25 años ya. 25 años ya. Yo no duro mucho, ¿eh? Mi historia es cortita, de 18 a 26 de consumo, ¿eh? Pero muy intensa, muy intensa. Yo soy una persona muy intensa. Y a partir de ahí decido casarme, cosa que me vino fatal. ¿No se dio cuenta nadie que tú tenías ese tipo de consumo? ¿Nadie? El mayor embustero del mundo era yo. Yo tenía una capacidad de... Además tenía, entre comillas, una virtud que yo con la cocaína no se me notaba. Yo no doraba la boca, yo estaba tan tranquilo hablando contigo, socializaba bien. Hay otras personas que Sí, que se notaba mucho, ¿no? Y eso, aunque en aquel momento parecía una virtud, pero para mí era la sentencia. Totalmente. ¿Vale? Cuando decido casarme, pues empiezan los regalos antes de casarme, económicos. Yo trabajaba en una carnicería que monté por mi cuenta, deficitaria, por completo. Deficitaria. Y la cual me trajo... Bueno, todas las tardes empecé a consumir con ese dinero. Encima la carne mi padre me la proveía. Y mi hermano, que me regalaba carne, mi padre venía a cobrarme, yo no tenía dinero, mi madre peleaba con mi padre para que no me cobrara, yo los echaba a pelear, evidentemente. Y consumía todos los días entre 200 y 300 euros. Entre alcohol, cocaína y cannabis. ¿Consumías con tu hermano? Nunca. Llevabais a las adicciones por paralelo totalmente. Te miento. Sí, poco antes de ingresarnos, él viene en busca mía a la habitación. Mi casa eran 3 plantas. Viene consumido y viene a buscarme para hablar conmigo consumido. Y ahí los dos pues entramos en una conversación de consumo, la cual cuando me despierto al día siguiente me doy asco. Me doy asco. Por consumir con tu hermano. Por consumir conmigo. Yo odiaba a mi hermano. Claro, por las actitudes y los comportamientos, la forma de ser, que su adicción. El drogadicto de mi casa era mi hermano. Totalmente. Tú eras el drogadicto bueno, ¿no? El callado, el que no la liaba, el que no la formaba. Y tu hermano era el explosivo y el que... El que mis padres se dieron cuenta, el que lo llevaron de un sitio a otro, el que le pusieron un detective. Y yo decía, hijo de puta, te va a cargar a mis padres. Y yo estaba consumiendo, ¿eh? Y más que él. Más que él. Bastante. Increíble. Pero era mi personaje. Sí. Ya. La personalidad adictiva de cada uno es diferente, ¿no? Decimos que la enfermedad es la misma para todos, pero la personalidad adictiva, cada uno tiene la suya, ¿no? Y tu hermano mayor que tú, perdón. Sebastián, 2 años. 2 años y ingreséis juntos. Bueno, tengo la suerte de tener una gran familia. Yo adquiero una deuda de esta carnicería que te he dicho que cogí, que era un amigo de mi padre, al cual no le pago el ¿Por qué traspaso. te montas solo? Me tenía que aislar. Me tenía que aislar, Alejandro. Porque si no se me veía el plomero. Eso. Yo estuve trabajando un tiempo para mi padre, que me veía... Porque me entiendo que dentro de tener 20 y pocos años, esos hombres que tú dirigías estarían de ti quemaete, verían algunas actitudes tuyas y tú dirías, esto va a explotar por todos lados. Al dueño del matadero, a un encargado del dueño del matadero, estuve a punto de pegarle una soba, porque me miró mal. Yo estaba con mi paranoia. Me habló mal, así lo interpreté yo en aquel momento. Y tú estabas trabajando, descuartizando y consumiendo en la oficina o en el cuarto baño. El cuarto baño, siempre.
Siempre en el cuarto de Todo baño. el día entero. Todos los días. Y cuando monté la carnicería, yo tenía una antesala que yo en aquel entonces trabajaba solo de mañana, abría el público por la mañana y por las tardes era consumo toda la tarde allí. Y preparando, y la excusa a tu mujer o a tu novia o a tu padre de que estabas trabajando y preparando para el día siguiente, y lo que estaba era aislado. Tu consumo no era social, era solo. Venía algún consumidor. Sí, pero que tú no te ibas a los bares a. No. No. Yo no era de bares, yo iba al bar a comprar el tóxico y para atrás. Y me cerraba solo. Yo estuve un par de años que consumía mayormente solo. Una persona introvertida por completo, al máximo. Claro, y además que yo no quería dañar mi imagen de bueno. Sí, total. Y bueno, tuve la suerte de que mi hermano adquirió una deuda, como te he dicho, y uno de mis hermanos, el tercero, Antonio, pues ya a través de algunas personas, de amigos, se enteraron que yo tenía este problema. Y me acuerdo perfectamente que me reunieron un día en casa. Mi padre, mi hermano Antonio. Gente que queremos hablar contigo. Ese día mi madre había hecho puchero. No se me olvida ese día. No sabían cómo entrarme, ni sabían cómo decírmelo. Pero al final mi padre, pues, perdóname, pero que falleció hace 3 meses y todavía me dijo que, porque yo todo lo que decía era mentira. Me decía, Oscar, esto es mentira, no es verdad. Y llevan hasta que mi padre, tú eres un drogadicto. Uf. Me acuerdo que pegué un puñetazo en la mesa, tiré, se puso aquello de puchero por todos lados y me fui. Bajé las escaleras y cuando llegué abajo hubo algo en mí, se encendió una bombilla. Digo, tío, por favor, ya está bien, pide ayuda. Yo sabía que estaba mal. Yo me miraba al espejo cada día. Tenía la típica barriga hinchada del alcohol, no me podía tocar. Aparte de los riñones. Y luego tenía los huesos clavados de la cocaína. ¿Sabes lo que te digo, verdad? Y subí llorando, le pedí perdón. Y le dije que hicieran conmigo lo que quisieran. Yo no quería vivir así. Yo había perdido la dignidad, Leandro. Podía mirar a mi padre a los ojos, a mi madre no podía mirarla, y a mi pareja, que ya entonces era mi mujer. Me llevaba todo el día con la cabeza agachada. Y bueno, a partir de ahí, mi padre me pidió por favor que hablara con mi hermano Sebastián, ¿vale? Y que a ver si de quitarnos este problema ya. También estábamos arruinados, ¿eh? Era una ruina enorme que tenía mi padre, no tenía dinero. Convencimos a Sebastián y nos fuimos a ingresar a Barcelona. Bendito día. Sin dinero. Sí, claro, pero al final la desesperación de sanarte, ¿no? Y de ponerte bien y de dejar de ese sufrimiento hace que al final haga lo que haga falta para sanarte, igual que con cualquier otra enfermedad, ¿no? Me considero un afortunado, Leandro, porque Totalmente. la persona que dirigía entonces el centro donde yo me ingresé me dijo, mi padre, llégate a una sucursal bancaria de aquí de Barcelona, pregunta por esta persona, era el director. Mi padre no lo querían atender, porque el sector cárnico estaba vetado en aquel momento por la ruina de la Bacalao. Y mi padre se derrumbó. Mi padre no era una persona de llorar. Se derrumbó allí en la entidad bancaria y salió el director, que no lo quería atender. Pero por favor, ¿qué le pasa a usted? Entre. Le contó su historia. Y salió de allí con el dinero para que nos recuperara. Claro, pero hay algo que de todo esto que acabas de contar me llama muchísimo la atención, ¿no? Y es que a la primera vez que os dicen que pidáis ayuda, ¿no? Y a la primera vez que os dicen que tenéis un problema, lo reconocéis y aceptáis esa ayuda, ¿no? Eso a día de hoy es un hilo blanco en el mundo y en la sociedad de los adictos, porque los adictos somos tercos por naturaleza, ¿no? Y es uno de los patrones de conducta que nos hacen tener que tocar fondo para poder realmente llevar a cabo eso que tú has dicho, ¿no? Y una curiosidad para que la gente llegue a entender lo que vale un centro por ahí, ¿no? ¿Cuánto costaba ese centro en aquellos entonces? Porque la gente cuando tú le dices hoy a día de hoy vale un centro, lo que sea, te dicen eso es caro. Caro era donde estuviste ustedes, ¿no? Pues 1.000 euros mensuales, más IVA.
cada uno. 9.000 euros mensuales, más IVA cada uno. Al mes. Al mes. Pero también es cierto que a mi padre le dijeron que era el mejor sitio. Sí, hombre, claro, ya independientemente. Y ese hombre hizo lo indecible, ya te digo. Porque no tenía... Tendría que decirte la cantidad que debía. Ya, me imagino que el hombre está claro que tendría una ruina y pagar ese dinero en otro momento hubiera sido súper fácil, pero en ese momento al hombre, fíjate el conflicto que llevaría ese hombre interno con todo lo que había tenido. Era un tío que había tenido toda la pasta que había querido, ¿no? Y verse en una ruina familiar y económica, ¿sabes? Y profesional, digamos. O sea, Totalmente. y tener que solventarla y solucionarla. Pues lo hizo. Lo hizo y bueno, y luego también vino el trabajo nuestro, evidentemente. Yo no quería la vida que llevaba, Alejandro. Yo no la quería, yo lo tenía muy claro. Y mi hermano necesitaba un empujón, que es el que creo que le dimos. Pero yo tenía una serie de ilusiones desde pequeño que yo veía que no la iba a alcanzar con la vida que llevaba. Y al final, ya te digo, yo me ingresé porque había perdido la dignidad como persona. Y cuando tuve ese momento de que se me encendió la bombilla, como siempre digo, ahí me rendí. Me rendí en ese mismo momento. Yo no ingresé, primero ingresó mi hermano y yo tuve que esperar 15 días, 15, 20 días. Y yo no consumí esos 15, 20 días. Yo ya ahí, ya una vez que lo reconocí, mi personaje se quedó, ¿sabes? Lo descubierto. Lo tiré para adelante, lo pasé muy mal. Ya. Se desmonta todo un poco, ¿no? Se desmonta un poco. Pude abrazar a mi padre, pude mirarlo a la cara. Me perdonó en el acto. Mi mujer no le pude contar el tema de la cocaína. Recuerdo que fui a mi casa a contárselo que me iba a ingresar. Claro, era muy fuerte decir el tema de la cocaína. En aquella época, fíjate. Le dije que tenía un problema con el alcohol, el cual ella se olía. Pero lo veía exagerado. Chaca, pero para eso estás tú de verdad. Y yo le dije, sí, estoy así de mal. Y dice, pues si tú no necesitas, adelante. Pero al final sois personas que estáis bendecidas, tío. Yo me estoy quedando alucinado, pero por el sufrimiento que se habéis ahorrado. Aunque estamos contando el que habéis pasado, pero el que se habéis ahorrado es increíble. Que tú recibas ayuda y que aceptes ingresarte y hacerte recuperarte a la primera de cambio, digamos. Eso todos los que nos están escuchando dirían que ojalá mi hijo fuera como ese hombre. Y sí es verdad que yo sí entré de esta manera. Y mi hermano sí llevaba a mis padres, como te he dicho antes, un tiempo intentándolo. Ya. ¿Vale? Pero también fue fácil relativamente cuando yo hablé con mi hermano. Para mí fue fácil hablar con él. Al final tú sabes que cuando hablamos dos adictos nos entendemos. Ya. Y bueno, empezáis el proceso de recuperación, empezáis por un ingreso y ahí tenías tú ya 26, 27 años. 26 años. Yo me ingresé un 19 de febrero del 2006. Y bueno, ya empecé en Barcelona, estuve 3 meses ingresado. Y para mí fue lo más grande que me pasó. Lo primero porque me dijeron que tenía una enfermedad. Eso te iba a preguntar ahora. Perdona. No. La pregunta era que cuando llegas a una sala de terapia, ¿no? Con 26 años, que vienes de Sevilla, ¿no? Que vienes del mundo de la carne, en el cual por aquella época no había ningún tipo de conocimiento abierto sobre este tema como podemos hacer ahora. ¿Qué es lo que siente una persona cuando se sienta en esa sala? Le dicen que realmente lo que tiene es una enfermedad mental. Yo alivio. ¿Sí? Totalmente. Qué suerte, tío. Sentí alivio. Tenía tanta culpabilidad, Alejandro, que yo necesitaba en ese momento que algo que no fuese yo tuviese la culpa, a quien yo culpar. Y culpé a la enfermedad y realmente es así, ¿no? Porque nadie quiere adquirirla. Yeah. Pero yo la tenía. Y para mí fue un alivio. Sí es cierto que al principio pues, fue todo maravilloso, pero cuando va pasando los días, la semana, como hemos hablado antes, pues ya te va entrando y picando ese gusanillo de querer hacer más cosas, de verte mejor, de espérate, que esto es dinero que vale, que también. Pero yo para mí recuerdo aquellos 3 meses como si te insuflan, ¿no? Vida. Yo me empapé de todo lo que me decían. Yo amaba el deporte. Yo era muy deportista antes de que la enfermedad me bloqueara por completo. Y ahí empecé a hacer deporte, a andar, a correr. Porque
A mí me encantaba fútbol, yo era un buen futbolista, pero no me gustaba correr. Y me recuerdo mi terapeuta, Tulos, no se me olvidará, le debo la vida, y me decía, Oscar, tienes que correr. Pero a mí me han echado del fútbol por no correr. Yo podría ser futbolista si no hubiese que correr. No tienes que correr. Me fumaba 3 paquetes de tabaco por aquel entonces. La ansiedad que tenía. Increíble. Y empecé a ver en montaña, en Barcelona. Esas cuestas. Empecé a correr, Alejandro. Contaba 5 o 6 minutos. Pero sí, digo, Pero empezaste. Me dijo, esto muy que correr, yo voy a correr. El primer paso es el que te saca del sitio donde estás. Y luego las terapias me encantaban. Veía mucha verdad. Mucha mentira, pero mucha verdad. No sé si me entiendes. Yo sé que me entiendes. Mucha mentira de enmascarar, ¿no? A través de la verdad del terapeuta o de la terapia, ¿no? Luego por la tarde me acuerdo que venía un grupo de veteranos, 2 añitos, recuperación, algunos con algún tiempo más. Decía, si ese lo hace, yo puedo. Terminaba la terapia, me iba a preguntarle qué es lo que hacía, cómo lo había hecho. Yo hizo ese pellizco que yo tengo aquí, se me va a quitar algún día. Tenía un pellizco aquí, Alejandro, que eso no me dejaba vivir, ¿vale? Y me decía, lucha. Uno de ellos me dijo una frase que siempre llevo conmigo. Y me dijo, si te quieres recuperar, escucha, confía y déjate llevar. Y esa frase la cogí para mí. Nunca, yo no llevo un tatuaje en mi cuerpo por ningún lado, pero la tengo tatuada en mi corazón, de verdad. Y siempre que he hablado con personas, pues intento de que esa frase aparezca en esa conversación que tenemos. Porque creo que me ayudó en ese momento y si puedo ayudar a alguien, intento de que... Así es. Muy bien. Y luego, pues, bueno, al final estaba pensando lo que habías comentado, ¿no? Que al final la enfermedad la traes de genética, ¿no? Y obviamente eras una persona que jugaba al fútbol y de alguna forma tapabas, ¿no? Con el fútbol, y cuando el fútbol se fue es cuando tu enfermedad empezó a indagar para tapar algo, ¿no? Que el fútbol, con lo que tapabas antes, a lo mejor, ¿no? Puede ser también que la gente eso muchas veces lo desconoce, ¿no? Que no son adictos, pero no consumen sustancias, pero son obsesivas y compulsivas con otro tipo de cosas, ¿no? Y cuando ese otro tipo de cosas falla, dicen, no, es que se ha hecho adicto porque eso le ha fallado. No, eso estaba tapando su adicción. Totalmente. Y ahora que se ha ido, está empezando a consumir y su enfermedad está buscando el colocón o la obsesión o la compulsión en la droga y antes la tenía en lo otro, ¿no? Y bueno, tu ingreso acaba, llegas a tu otro centro, ¿no? Del que te derivaría, me imagino, a Barcelona. Y ahí empieza, pues, la segunda parte del proceso, ¿no? Que es vital, ¿no? Fundamental, ¿vale? Por aquel entonces yo hice 3 meses de ingreso y no existía como ir viviendas tuteladas, es decir, la gente se iba a su casa y daban terapia, ¿no? Terapia ambulatoria. Lo pasé fatal, lo pasé muy mal, Alejandro, porque mi vecino consumía, en el pueblo, pues en aquel entonces éramos muy reconocidos, ¿vale? Éramos personas que, aparte porque tengo un hermano que era muy conocido, mi padre era muy conocido, y claro. Pueblo pequeño, ¿no? Un pueblo pequeño, Corea del Río, 20.000 habitantes, por aquel entonces 25.000. Pero ya te digo, me daba miedo andar por la calle, porque no me dejaban hablar con nadie. Puedes hablar con nadie. También, claro, yo había consumido con todo el mundo, bueno, mucho a nivel social y otro, ¿no? Con drogas ilegales. Me daba pánico. Y luego, pues yo iba a terapia cada día a Sevilla y iba hablando por teléfono. Porque era el mismo camino que yo iba cada día a las 3.000 viviendas a comprar cocaína. Claro, el estímulo es brutal. Lo pasaba muy mal. Se me aceleraba el pulso, sudaba. Y entonces el recurso que me recomendaron, la herramienta, era hablar. ¿Verdad? Que iba hablando. Me pegué 1 año y medio hablando por teléfono cada vez que iba a terapia. 1 año y medio. Y lo pasé mal porque, bueno, tenía ganas de hablar con gente que no podía. Claro, esas carencias esas carencias por las cuales te estabas recuperando no estaban anestesiadas y obviamente sabían dónde estaba la sustancia y que estabas teniendo el mismo recorrido con el que antes tapabas, ¿no? Y ese deseo que tienen esas carencias por tapar te hacen que tu cuerpo al final tenga esa sintomatología, ¿no? Que empieces a sudar, ponerte nervioso y tú tengas que a través del esfuerzo, la constancia, ¿no? Y el sacrificio y las ganas y el deseo de recuperarte, darle lo contrario, ¿no? Y esa es la recuperación, ¿sabes? Esa es la recuperación. Esa es la recuperación. Paciencia y aceptación, ¿no? Sin paciencia y aceptación no hay recuperación. Y luchando cada día y
y rindiéndote, ¿no? Porque obviamente lo fácil era huir a las 3000, ¿no? Totalmente. Eso era lo fácil. Me encanta cuando lo dice porque lo dice desde el corazón. Lo ha sufrido como yo, ¿verdad? Es duro. Lo ha sufrido. Es duro cuando te acostumbras a vivir, ya no con la sustancia, porque sí que es verdad que, por supuesto, con la sustancia, pero es duro cuando tienes un tipo de vida y tienes que cambiar ese tipo de vida. Por completo. Eso, claro, la gente que no tiene la enfermedad de adicción no sabe lo que es experimentar eso, porque no lo tiene la necesidad, porque bueno, su vida es su vida y ya está. Pero nosotros tenemos un tipo de vida con unos hábitos, con una reestructura, como yo digo, una reestructura mental, con un tipo de funcionamiento, y que tengas que cambiarlo todo. Eso es una auténtica pasada, tener que cambiar actitudes, comportamientos, forma de andar, forma de hablar, forma de comunicarte, forma de pensar, razonamiento, ética, moral, criterio, actitud. O sea, decían una frase, ¿no? Que darte la vuelta como un calcetín, ¿no? Al final, pero la frase yo la termino fácil. Si haces lo mismo y eres la misma persona, vas a tener los mismos resultados. Mismos hechos, mismos resultados. Para cambiar los resultados hay que cambiar los hechos. Y si tú no cambias, al final volverás al mismo sitio. Porque si no cambias, no hay crecimiento. Si no hay crecimiento, no hay evolución. Y si no hay evolución, no hay el descubrimiento de una nueva vida, ¿no? Y si tú no descubres una nueva vida, como estábamos hablando antes, al final la zona de confort, que es la dopamina rápida, ¿no? Porque al final la droga es comprar una dosis de felicidad, ¿no? Tú te das 50 euros, lo que valga la dosis, estás comprando una dosis de felicidad. Eso es muy fácil hacerlo, pero el escapar de ahí y encontrar a través del esfuerzo, la constancia y el sacrificio los verdaderos placeres de la vida, eso es una auténtica pasada, pero solo los valientes llegan. Sí, además lo has definido muy bien y como te he contado antes, yo mis primeros meses pues lo viví con mucha ilusión, ¿no? Porque descubrí que lo que yo tenía era una enfermedad y que tenía recuperación. Y me dijeron, tienes que hacer esto, pero luego viene el cuarto mes, el quinto mes, el sexto mes. Y me decían, no, pero tú sigue que vas a ser feliz. ¿Feliz cómo? Pero yo no sabía ser feliz si no me drogaba. Y a mí me encantaba Rocío, pero el Rocío no podía ir. El Rocío era... Yo no veía ni la Virgen. Iba al Rocío y yo no veía ni la Virgen. Estaba todo el día puesto. Pero esa era mi felicidad, el concepto de felicidad. Y veía fútbol, que me encantaba, pero yo ya me había hecho el hábito de ver fútbol consumiendo. Y todo lo... sexo, hablemos de todo. Sí. Entonces, claro, era muy duro. Para mí fue muy duro. Pero sí es cierto que yo hacía lo que me pedían. Yo creo que la clave es hacer lo que te dicen y no escucharte, como hemos hablado muchas veces. Y poco a poco van llegando las cosas. Hay detallitos. Te levantas una mañana, no tienes que mentir. Es que era muy importante la labor que hicieron conmigo también, ¿no? De recordarte cada día esas pequeñas cosas que no le damos valor. De levantarte sin mentir, sin resaca, de poder mirar a la persona a la cara, de hablar tranquilamente, de no tener que estar pensando cómo pegarle un mangazo a alguien. Todo ese tipo de cosas hacían que mi día a día, y sobre todo pedir ayuda, Alejandro. Pedir esa ayuda, porque como yo me escuchara mucho, como yo en mi cabeza, yo como ese yo, ¿no? Esa vocecita que tenemos todos, esa quería que me fuera a consumir. Esa quería que le pegara al terapeuta. Esa quería que saliera de mis complejos. Totalmente. Y hablar delante de otra persona. Esa es una parte que me costó muchísimo de mis complejos. Bueno, eso me pasa a mí muy, muy cotidianamente. Que yo, la terapia grupal, yo es que ahí no quiero hablar, es que yo ahí no me quiero expresar. Y la gente ve como que no se recupera, ¿no? Y a mí me gusta mucho utilizar el sarcasmo muchas veces y la broma, ¿no? Y tú no llamas por teléfono para soltar un tirón porque te da vergüenza, pero al camello lo llamabas 18 veces por la noche, ¿eh? Tú te da miedo hablar en público en una terapia para recuperarte con 15 personas, pero en el bar te montabas la barra y te bajabas los pantalones, ¿eh? Totalmente. ¿Sabes lo que te digo? A ti. Y al final te empiezas a dar cuenta y al adicto te queda mirando y dices, este tío lleva razón. Es verdad. Entonces te estás autoengañando, tío. O sea, es mentira. Tienes que poner la fuerza, la energía es lo que realmente te va a nutrir y a hacer que crezcas y a mejorar tu vida. La tenías puesta la energía en lo que quería tu enfermedad, que era en consumir, y lo consiguió. Ahora ponla en recuperarte y te recuperarás, ¿no? Totalmente. Y además que había algo que me decían y que yo he aplicado y aplico,
Y es que, bueno, hay muchas cosas dentro de la recuperación que uno se cree, que la hace el deporte y muchas cosas que te crees. Pero hay otras muchas que no te crees y que realmente fueron las que me llevaron a mí a recuperarme. Totalmente. Las que no me creía. Las que no me creía. Hacer las cosas cuando las ves es fácil. En verlas es muy complicado. Totalmente. Pero esas fueron las que a mí me ayudaron más a recuperarme. Y las que más me dolieron, también. También yo tengo grabado todo ese tipo de cosas. Los complejos. Hablar de mis complejos delante de muchas personas, para mí fue, por un lado, muy duro, pero por otro lado fue mi liberación, fue alejarme de la droga. Ahí le estaba pegando 2 patadas diciendo, no, me alejo de ti. Y como eso, tantas y tantas cosas que me han dado, pues, una vida maravillosa. La libertad. Esa, la libertad, que no la conocía, de poder pasear. Pues recuerdo que cuando llevaba ya un tiempo en recuperación, de no correr, yo ya corría y hacía carreritas y un ambiente sano. Y fuimos un día a correr una carrera a San Sebastián. Además, casi todos adictos recuperados. ¿Sabes? No del mismo centro, pero de varios centros. Una furgoneta, vamos a correr. La Beovia de San Sebastián, una carrera de 20 kilómetros maravillosa. Y ahí hubo cuando llegamos allí, fuimos a recoger dorsal. Aparcamos muy lejos porque era una furgoneta grande. Y fuimos paseando por la playa de la Concha, comiendo un paquete de pipa. Y creo que ese fue uno de los días en los cuales yo dije, me alegro de ser adicto recuperado, vaya maravilla no consumir, me siento un privilegiado y no te iba a decir que me sintiera como Superman, porque no sé cómo se sentía, pero yo en ese momento me sentía un superhombre. Me llenaba de todo. Yo digo que, bueno, yo soy un tío un poco raro y yo lo que más me gusta de todo esto es que el adquirir conciencia de realidad. Conciencia de realidad, o sea, no conciencia de pajaritos ni... Y un sábado por la tarde yo voy en mi coche y voy limpio y voy aseado y voy consciente y veo a la gente en los bares perder el tiempo vaciando vasos y echando mentiras, porque es que eso es verdad. Eso es verdad. Y esa gente mañana van a tener un dolor de cabeza. Y el mundo está lleno de gente inconsciente que no lo hace porque quieran serlo, sino porque no se están dando ni cuenta. Y es que ahí estaba yo. Y cuando te sale y lo miras desde la perspectiva, tú dices, estás recuperado, es una maravilla. O sea, estés mejor, estés peor, o sea quien tú seas, o tu forma de vida, o tu personalidad, pero tú te das cuenta, tú dices, madre mía, yo paso por las 3000 y, madre mía, tío, tenía que meterse ahí en un piso de eso a comprar droga ahí, como yo le digo a muchas veces, ¿no? Que el tercer día de tomar, ¿no? O el segundo día de tomar, que no puedes separar los dedos de la mierda que tiene. Haces así, o estás en el coche con las goterones cayéndote en la carpeta. Es, claro, y yo cuando tú tienes conciencia, tú dices, venga, vale, sí, el consumo, todo lo que tú quieras, pero, vale, ¿qué te proporciona? Mañana cuando te levantes, ¿qué has ganado o qué has mejorado? Es mentira, o sea, no has mejorado. Entonces la conciencia es conciencia de realidad, lo que a mí más me gusta que me ha dado la recuperación, ¿no? Y es ser consciente. Mi madre no llora, tío, o sea, puedo ir a comer, tengo los dientes limpios, no huelo mal, no tengo que estar engañando a nadie, no tengo que salir con mi novia a un restaurante a cenar con el gramo en el bolsillo, yo no tengo hambre ninguna, ya ve como yo engaño aquí, miento y me como lo que sea. Eso. Me da asco, eso. Tú lo estás mentando y siento asco. Cuando has dicho es que todo lo que conllevaba esa vida de consumo es que era todo mentira. A eso iba yo. Ya no es asco, es que es mentira. Mentira. Es que estás diciéndole a tu novio, vamos a ir a cenar, que te quiero invitar, pero realmente es para tú seguir consumiendo, para después irte a tomarte las copas y tú puedes seguir tomando. O para ir al bar, a cenar en el bar y tomarte 16 cervezas mientras cenas. Es toda mentira. Voy a ver fútbol, tú no quieres ver fútbol ni quieres ver nada, después no lo ves. No, después no lo ves. Totalmente. Es que esa es la palabra, es todo mentira. Y hoy, pues, hay cosas dolorosas, y tú lo sabes. Claro. Porque la vida, al final uno se recupera, me decían, cuando te recuperes vas a ser feliz. Yo soy feliz, pero eso no significa que tenga días malos. Y que en mi vida, ¿vale? Pues pasen muchas cosas que no las deseo y que no me gustan, pero que he aprendido a gestionarlas, ¿vale? Y que de alguna manera, ¿vale? Sé que es verdad, que es real y que tengo herramientas y poder de gestionarlas. Las mías. Yo no puedo evitar el pensamiento algunas veces que me viene, porque
hay pensamientos que te vienen y están ahí, pero sí sé hoy día qué puedo hacer y qué tengo que hacer con ese pensamiento. Y cuando viene el dolor de un fallecimiento, cuando viene una decepción amorosa, este tipo de cosas que son muy dolorosas, sé qué hacer con esas emociones, porque me han enseñado a eso. Es parte de la vida. Antes que no teníamos vida, entonces no podía ser parte de la vida. Antes teníamos un sufrimiento de este tipo y usábamos la droga para anestesiarlo. Y teníamos una celebración por algo que nos había pasado y también tomábamos. O sea, el adicto toma por cualquier todo. cosa, ¿no? Ya hay una cosa muy común que pasa en terapia y es que el 80% de los pacientes cuando se ha muerto un familiar un familiar directo han tomado en el tanatorio. Yo. Eso es verdad, ¿eh? Y la gente dirá, este está diciendo una mentira, que va, eso es verdad. Y es una auténtica locura, tío. Entonces, al final te das cuenta de que como realmente... Yo es que descubrí muy joven, igual que tú también, descubrí que el verdadero éxito estaba en la recuperación, no en la droga. De verdad te lo digo, el éxito que la gente o que los jóvenes se creen que el consumo te da, mujeres, cosas, dinero, fama, ahí no es. Eso es mentira, eso te lo va a quitar. El éxito está viviendo consciente, analizando con razonamiento, tomando buenas decisiones para tener buenas consecuencias, pudiendo trabajar, pudiendo enfocarte en lo que realmente deseas. Ahí está el éxito, tío. El éxito no está Estando donde uno quiere estar. el éxito no está en drogarte. Drogarte es lo que te roba el éxito y no te das cuenta. Yo, dentro de este periplo de recuperación, ¿vale? En el que hemos entrado, pues a mí me costó mucho trabajo salir de la droga, como a ti, o como a tantas personas. Pero luego, a los 10 años de estar recuperándome, pues sufro, bueno, pues un desamor. La mujer la madre de mis niños, pues se enamora de otra persona. Tuve un desengaño y tuve una recaída emocional. Nunca llegué a consumir un tipo de tóxico, pero sí que emocionalmente me destrozó y volvieron otra vez esos fantasmas. Volvió otra vez la inseguridad. Y me dejó destrozado. Eso es muy duro. Eso es muy duro, Alejandro. Pero yo aprendí desde que me puse en recuperación a pedir ayuda. Yo tenía esa herramienta ahí. Yo pedí ayuda. Tuve a mis padres, tuve a mi hermano Sebastián, que fue fundamental. Me fui otra vez a Barcelona un tiempo, ¿vale? Para reforzarte, Para reforzarme. estabilizarte y gestionarlo. Pero todo desde la ayuda, porque yo no tenía ganas ni de levantarme de la cama. Eso que tú acabas de decir, muy duro. Es muy duro. Peor que recuperar de la droga en aquel momento, te lo prometo. Así es. Porque además yo ya llevaba 10 años recuperado. Todas esas emociones no estaban infectadas por ninguna sustancia psicoactiva. Eran reales, todas y cada una de ellas. Además, una persona que me acompañó en mi recuperación. Tenía 2 niños. Una vida. Pero también, de alguna manera, no es que lo agradezca, pero crecí muchísimo, Alejandro. Yo he crecido muchísimo. Me ha dado la oportunidad de seguir creciendo, sin quererlo, evidentemente. Tuve otra vez que volver a hacer... Porque yo, cuando hablaba, es que estoy cansado de hacer, es que estoy... ¿Qué va? Yo tuve que otra vez volver a poner en práctica herramientas que tenía ahí, que las había dejado, que me había a lo mejor confiado. Y tuve que sentir ese dolor y tuve que ver esa inseguridad que va conmigo. Yo he nacido con esa parte insegura. No creo que eso sea ni bueno ni malo, sino una realidad Ya está. la cual afronto, pero tengo herramientas para ella. Y he crecido muchísimo a partir de ahí. Y la vida me puso a prueba. A mí la vida me puso a prueba ahí. Porque yo, pues siempre se dice que se recupera uno por uno mismo, y es verdad. Está claro. Pero también esa persona en concreto, mis padres, estaban ahí. Es una parte interna tuya que se tiene que se va sin que tú quieres que se vaya a la mejor, que tienes idealizado y al final esa parte se desgarra de ti y ese desgarramiento genera un dolor. Yo muchas veces, no sé, bueno, no es llamarlo dependencia emocional, pero sí es apego, ¿no? Y un cariño, Sí, ¿no? totalmente. Y al final al adicto, esa parte que se le vaya, yo te admiro muchísimo y esos son... Pero al final, como nos han enseñado a vivirlo, ¿no? Son verdaderas pruebas que realmente solo los valientes son capaces de superar y que entras mal, pero sales súper mega reforzado y como consecuencia tu vida cambia, ¿no? Y te conviertes en otra persona y termina incluso hasta agradeciendo, ¿sabes lo que te digo? Porque... Sí. No, pero te prometo de corazón que es literal, ¿vale? Si no hubiese pasado eso en mi vida, que
no te voy a decir que lo elija nadie, ni te llega. Yo he aprendido muchísimo y hay que estar agradecido. Hay que estar agradecido y es saber perdonar, porque todos nos equivocamos, ¿eh? Totalmente. Todos nos equivocamos, Alejandro, aunque te Bueno. recuperes. Yo llevo 19 años sin consumir y claro que me he equivocado. Y soy padre, tengo 2 niños y los quiero, es lo que más quiero en el mundo, son mis hijos, y reconozco que me equivoco. Con el cariño, intentando hacerlo lo mejor posible, pero me equivoco. ¿Vale? Pero no, también sé que tengo capacidad de perdonar. La diferencia que es que entre un adicto recuperado que se equivoca y un adicto que no se equivoca es que el que está recuperado acepta que se ha equivocado, rectifica y sobre todo aprende del error. Y el que está tomando niega que se ha equivocado a sol y a sol y tú estás loco y yo no me he equivocado y esto es lo que hay. Y todo el mundo es culpable menos yo. Todo el mundo es malo. Así es. Así es. Pues eso seguramente también marcó. Al final todos tenemos, ¿no? Ahí, por suerte o por desgracia, yo creo que al final es por suerte porque la vida nos va haciendo madurar a través de circunstancias y situaciones que nos va mandando, ¿no? Que son inevitables y que nos las ponen en el camino para crecer y avanzar, ¿no? La primera seguramente fuese la de la adicción, que hizo que te entraras en recuperación. La segunda fue seguro la de esta persona de la cual te tuviste que separar. Y por supuesto, otro punto vital, la muerte de tu padre. Primero mi madre. Esto fue una preparación también. Yo le doy esta lectura, ¿no? Todo esto que me ha ido pasando me ha ido preparando para que mi madre luego adquiere una enfermedad brutal, de las más crueles que conozco, que es el ELA. No tiene recuperación. Me dio una lección de vida a mi madre enorme, Alejandro. Porque ella, desde que le detectan el ELA, sabe que no tiene recuperación y que va a morir. No sabes cuánto. Por eso hoy te levantas, no te funciona un brazo. Cuando terminas de asimilar que ya no vas a mover ese brazo, se te para el otro. Y cada día a ella le decían, tienes que ir a nadar a la piscina, ¿no? Y iba. Sabía que te va a morir, ¿eh? Sabe que hagas lo que hagas te vas a morir. Tienes que ir al fisio. Iba. Tienes que salir. Lo hacía todo. Porque yo he hecho muchas cosas en mi recuperación porque sabía que había recuperación, que iba a recuperarlo todo. Pero saber que tienes que hacer algo y que no te vas a recuperar, que te vas a morir, eso mi madre ha sido la persona que más me ha enseñado en este aspecto. Pero, Tu maestra. Y se me va. Se me fue. Pero yo ya estaba preparado, Leandro. Y te dejó un aprendizaje que marcó también tu vida. Me dejó un aprendizaje tremendo. Y mi padre, pues como te he dicho antes, pues también se fue de otra manera muy diferente, todo lo contrario. Le da un infarto. Mi hija hizo 18 años el día 2 de enero. Celebramos su puesta de largo el 5, que vino mi padre. Te estoy hablando de hace 3 meses, 4. Y el 6 se muere por la mañana un infarto comiendo churro. La vida. No te coge preparado. Te viene de repente. Pero yo ya te digo que la recuperación, ¿vale? Me ha ido preparando para todo esto. Me ha ido preparando. Cada cosa que he ido aprendiendo, que he ido haciendo, que he ido experimentando, que he ido sufriendo también, ¿vale? Me ha preparado para todo esto que a todos de alguna manera nos va a venir. La vida es un ecosistema perfectamente imperfecto. Y orgulloso de poderlo sentir, Alejandro. Claro, por eso te La digo. recuperación es lo maravilloso que lo puedes sentir, que es real. He vivido tantos años en la mentira que hoy día hasta el sufrimiento lo agradezco que sea de esta forma, que sea real. Lo agradezco, de verdad. Eso es, al final, la aceptación de que yo cuando hablo con las personas y demás, yo les digo que cuando se recuperen ahí fuera, tenemos que recuperarnos para saber afrontar cualquier tipo de situación. Porque ahí fuera, el del banco te puede quitar la casa, tu novia se puede ir con otro, tu padre se puede morir. Son cosas inevitables que no están dentro de tu control. Lo que sí está dentro de tu control es lo que tú haces con ellas. Y esa gestión es la que tenéis que aprenderse, tenéis que recuperar porque la droga va a utilizar, porque la droga tiene un poder de evasión de cualquier sufrimiento enorme, ¿no? O sea, la droga es una tentación brutal o posiblemente lo más tentador del mundo a la hora de tapar o evadirnos de cualquier situación a la cual no queramos afrontar. Y eso hay que estar preparado porque de lo malo no hay que huir, ni hay que frustrarse, ni hay que fustigarse. Si de lo malo hay que aprender. Totalmente. De lo malo hay que aprender. Y de lo bueno hay que disfrutar. O sea, ese es el equilibrio de la vida. Y eso es una auténtica maravilla cuando aprendes a recuperarte. Y yo cuando me pasa algo malo, Óscar, que tú sabes que todos los días pasan cosas. Todos. Yo lo primero que pienso, ¿qué me quiere enseñar la vida hoy? ¿Qué me quiere decir?
te lo prometo de corazón y muchas veces he agradecido que me pasen cosas porque es que uno va tan ciertas veces cegado que no se da cuenta, ¿no? Pero de cosas que van pasando y que no, y que la vida viene y te dice que por ahí no es, que es por ahí. Y tú parece que cuando estás recuperado tienes conciencia de realidad, te das cuenta pero la gente no se da y se pega. Pero fíjate el cambio que me ha encantado de lo que acabas de decir, ¿no? Cuando te viene una dificultad, dices, ¿qué me quiere enseñar? Cuando tú consumías y nos pasaba algo, ¿qué hacíamos? Hijo de puta, lo voy a matar. ¿Y por qué? ¿Por qué me ha hecho esto? Una maldad, un odio, una ira. Bueno, una serie de emociones que lo que hace es que fomenten esa enfermedad, ¿no? Y que la enfermedad se arraigue más en ti. Y cuando una persona se pone en un proceso de recuperación y hace una buena recuperación, ¿vale? Como tú estás contando, la lectura es totalmente... Claro que te viene ira. Y te hacen daño, claro, tú eres persona y te duele. Pero rápidamente utiliza las herramientas que has aprendido. Pides ayuda, yo creo que es fundamental. Yo estoy aquí porque de alguna manera me dieron ayuda. Mi padre me hizo, y yo he aprendido a pedir ayuda. Estoy mal, yo no soy Superman. Me duele algo, ¿me puedes ayudar en este dolor? Acompáñame. Yo creo que esto es fundamental. Porque yo llevo 19 años sin consumir, pero tengo una enfermedad crónica. Y si no pido ayuda, si me confío, si bajo la guardia, ¿vale? Cuando me ha muerto mi padre, pedí ayuda. Hombre, claro. Sí, es que eso es una de las herramientas y una de las grandísimas virtudes que tiene ser adicto y ponerte en recuperación, que nunca más volverás a estar solo. Totalmente. Que siempre vas a tener a alguien que te entienda y que alguien que te pueda ayudar a ver la situación desde otra perspectiva, ¿no? Y que te saque de ahí, ¿no? Seguramente sin nada a cambio y te haga gestionarlo. Eso es una maravilla. Bueno, pues a ver, vamos a hablar de un tema, si no te importa, porque yo tengo aprovecho que estás aquí hoy, que sabes del tema, que también eres especialista en adicciones, y nosotros con las redes sociales nos llegan mensajes, no te puedes imaginar, ¿no? Y yo los atiendo personalmente, pero claro, yo intento explicarlo y es verdad que mucha gente consigue ponerse en recuperación, pero cuando empiezan a contarte la historia, ¿no? Y qué hacen, ¿no? Y cómo que no saben qué hacer, que están sufriendo y tú les intentas explicar que lo que necesitan hacer es un proceso de recuperación, pero automáticamente lo evitan, ¿sabes? ¿Cómo le podemos hacer ver a la gente que la gente ese sufrimiento que están teniendo no es porque sea un sufrimiento, sino es la consecuencia a su problema de drogas? Y si quitas tu problema de drogas, esas consecuencias negativas desaparecerán, ¿vale? Entonces, ¿cómo le explicarías tú esto a la gente? Bueno, yo cuando una persona ya llega al momento en que te escribe, ¿vale? Que de alguna manera es una forma de pedir ayuda. Totalmente. Lo que diría es lo que digo muchísimas veces, que se den un tiempo. La droga siempre va a estar ahí. La vida que te ha llevado a estar amargado y ponerte en contacto conmigo siempre va a estar ahí si sigues haciendo lo mismo. Date un tiempo e intenta hacer lo que enseñamos, ¿no? Lo que tú estás acostumbrado a enseñar y yo. Y si cuando ha pasado ese tiempo que te decimos más o menos no ha salido nada de lo que te estoy hablando, de lo que te he prometido, pues siempre tienes la opción de seguir por ahí. Eso siempre está ahí. Por desgracia creo que eso siempre va a estar ahí. Lo que es realmente difícil es hacer este proceso de recuperación, ¿no? Y pues, coger todo lo que tú piensas, todo lo que tú crees, dejarlo aparcado un tiempecito, voy a probar. Yo creo que todo el que prueba y todo el que medianamente lo hace... La pregunta va hasta sí, venga, vale, pero ¿cómo conseguimos que esa persona entre por las puertas de un proceso de recuperación de donde sea? Si es de Ecuador, si es de donde sea, que vaya al sitio que él crea conveniente y que entre por esas puertas, porque veo que hay tanto desconocimiento y que la gente te quiere contar, tiene tanta necesidad de contarte su problema y quiere salir de su problema, pero en el momento en el que creo que van buscando la poción mágica o la forma mágica de salir de la adicción sin tener que pasar por un proceso de recuperación. O sea, milagros. Claro. O sea, que porque tú me llames a mí, yo te excuso, pero que no te vas a solucionar nada, que yo soy Alejandro o soy Ale, pero no te voy a mandar por correo la poción mágica. Por favor, haz un proceso. Nada, pero entiendo que muchas veces te sentirás frustrado de querer ayudar y que hay gente que no saben recibir esa ayuda. Yo siempre digo que nosotros somos personas que acompañamos, ¿vale? Te ponemos en el camino, pero el camino lo tiene que recorrer esa persona que tiene ese problema. Y evidentemente, mientras que siga consumiendo cualquier tipo de sustancia psicoactiva, ¿vale? Y no cambie, como muy bien explicaste al principio, nada de lo que estás haciendo, el resultado va a ser el mismo. Si no tiene esa capacidad, pues desgraciadamente tendrá que seguir sufriendo y habrá algo en su vida que a lo mejor toque fondo y que haga que pues tenga la necesidad de ponerse en recuperación, porque muchas de las personas que llegan a pedirnos ayuda, pues
no viene porque se quieran quitar de la droga, sino porque esa esclavitud y esas cadenas a las que nos tiene sometido el consumo, pues ha hecho que perdamos a nuestra mujer, que perdamos el negocio, que vayamos a entrar a la cárcel, que, bueno, muchísimas, que nos hayamos querido quitar la vida, porque el pensamiento autolítico aparece siempre en algún momento de las personas que tenemos esta enfermedad. Yo lo tuve, ¿vale? Varias veces. Entonces, creo que a lo mejor no es el momento de esa persona si no quiere esa ayuda y tendrá que pegar otro porrazo o cualquier cosa. Yo al final lo que quiero intentar es llegarle a las personas, pero rápido y conciso. O sea, no dar tantas vueltas que al final nos mareemos, ¿no? Tú tienes una enfermedad y como cualquier tipo de enfermedad que tienes te quiere matar. O sea, entonces, el otro día hice yo una historia también en Instagram, ¿no? Y decía, uno de los síntomas de las personas que tienen un problema grave con adicciones es que se te pasa el suicidio por la cabeza. Y te llaman y te escriben 100 personas. Pones una historia y te escribe yo. No, pues para que esto no pase y te puedas solucionar todos los problemas, tienes que hacer un proceso de recuperación, tío. Vale, pues mañana te hablo. O sea, siguen en ese bucle de autoengaño. Ahí. Y al final yo le diría a las personas que lo único que yo les puedo aconsejar es que cojan un teléfono, busquen un sitio terapéutico y inicien y finalicen un proceso de recuperación. No hay varitas mágicas. No hay varitas mágicas. No existe. Además, yo creo que nadie pierde nada por probar. Nadie pierde nada por probar, de verdad. Es que, porque esto que tú acabas de decir, el pensamiento autolítico, que es súper recurrente cuando se está consumiendo, pues quizás a lo mejor puede que te aparezca en un principio de recuperación que todavía estás haciendo una desintoxicación, una deshabituación, pero a partir de ahí, a mí no me ha vuelto un pensamiento autolítico, aun habiéndome dejado mi mujer engañándome, aun habiéndose muerto mi madre con una enfermedad muy cruel, mi padre de repente, habiendo sufrido, bueno, en el trabajo, ¿no? Amistades, decepciones, a mí no se me ha vuelto a ocurrir quitarme la vida, te lo prometo. Y antes era pues casi a diario. Mis últimos 2 años de consumo era casi a diario. El de si me quito de en medio. Lo que pasa es que tampoco tenemos el valor, por lo menos, al menos yo, lo tuve de hacerlo. ¿Vale? Pero que prueben. Y yo estoy seguro que la mayoría de los problemas desaparecen, vendrán otros, pero no de esa magnitud. Al final, lo que la gente tiene que entender que si tú has desarrollado una adicción, es porque tú has desarrollado una adicción, se te ha generado una enfermedad mental crónica, progresiva y mortal, con tendencia a la recaída que no tiene cura. O sea, pero sí tiene recuperación, que es posible, ¿no? Y aparte de una enfermedad evolutiva. En el momento que has desarrollado una adicción, se desarrolla esa enfermedad. Y si desarrolla esa enfermedad es porque traes carencias, miedos e inseguridades que tienes que tratar. O sea, no se te desarrolla una enfermedad porque te gusta la droga. La droga le gusta a todo el que la pruebe. Igual que el chocolate. Entonces, tienes que ser inteligente, tienes que ser consciente de que si te ha pasado eso, tú no te has hecho adicto por nada, ni por nada. Tú no te has hecho adicto porque tu mujer te haya dejado. Tú te has hecho adicto por cómo has gestionado que tu mujer te haya dejado. Porque si todo el mundo que la mujer lo deja se tiene que hacer adicto, pues medio mundo se tiene que hacer adicto, ¿no? Entonces, vamos a dejarnos de historia, que lo que necesitas es entender y aceptar que por suerte o por desgracia las personas que desarrollamos esta necesidad imperiosa de consumir por encima de cualquier tipo de responsabilidad o cualquier tipo de cosa importante en nuestra vida, estás anteponiendo una sustancia a la verdad y ya tienes un problema, tío. O sea, no puedes escapar. Y muchas veces yo digo que agradecido a la droga, que gracias a la droga me hizo ver que tenía esos problemas por poder trabajarlo. Y la recuperación me hizo dejar la droga el primer mes, pero después me enseñó a crecer como persona y a llegar a tener pues la vida que tengo hoy gracias a solucionar esos problemas mentales. Totalmente. Yo creo que al final, como bien dice, la adicción, pues yo sigo pensando que en un alto porcentaje te trae, ¿vale? Puede decir que es multifactorial, que puede pasar cosas en tu vida, pero te trae. Y luego, cuando conoces algún tipo de sustancia, pues se desarrolla de manera exponencial, evidentemente, pero tú esos efectos de carácter ya los tienes. Como personas que no son adictos. O sea, hay muchas personas que no son adictos y son inseguros, que tienen, ¿vale?, sintomatologías parecidas. Pero el adicto al final hace que su vida, con el consumo sobre todo eso arrolle y pase por encima de hijos, de negocios, de tus padres. Y eso no es normal, no es bueno, no es sano, no te puedes sentir bien. Ya hay un momento en que eso te lleva a ese pensamiento autolítico. Y la recuperación es todo lo contrario. Yo sigo igual que tú, ¿vale?
esos traumas que he tenido, porque están ahí, yo no los olvido, los he trabajado, pero no los olvido, ¿vale? Esos complejos, esa inseguridad, muchos de ellos forman parte de mí, de la personalidad de Óscar. Pero he aprendido a gestionarlo, es una enfermedad psicoemocional. Así es. Y nosotros, en los centros, acompañamos a esa gestión emocional, simplemente. Entonces, creo que hay una gran diferencia que todo el mundo debería de probar. Así todo es. el mundo debería probar. Yo muchas Inclusive, veces... perdóname. No, dime. Las personas que no son adictas son consumidores sociales, que muchas veces, pues, yo lo digo ya hoy día, después de 19 años sin consumir, no me cambio por ninguno de ellos. Aunque yo puntualmente pueda tener un día ganas de consumir, porque sé lo que es el alcohol. Pero no me cambio por ninguno de ellos. Yo conozco muchas personas que no son adictos, pero ¿cuánto sufrimiento después de una borrachera? Un accidente. Infidelidad. Puedo seguir con todo este tipo de cosas. No me cambio por ninguno. De verdad. Yo me enfoco más allá. Ya no es el accidente o la borrachera o la resaca, sino la de oportunidades que te quita el alcohol o las drogas por estar borracho y no estar consciente y poder verlas. El tiempo que te quita que no estás aprovechando para crecer, nutrirte, estudiar, avanzar, evolucionar o hacer deporte o cosas que verdaderamente aportan dopamina a largo plazo, que es la que verdaderamente forma la felicidad. O sea, yo me enfoco ahí 3 días de consumo, aunque no seas adicto, te están quitando 72 horas que podrías utilizar en otro tipo de situaciones, con ese dinero invertirlo en otro tipo de situaciones que realmente son los que te van a llevar a la vida que tú deseas. Totalmente. Que es verdaderamente en el fondo la que tú deseas es otra, no es esa. Y lo que yo quería decirte es que cuando las personas dicen ¿cómo que la enfermedad es de genética, no? ¿O por qué una persona desarrolla la enfermedad, no? Y tu hermano sí y tú no, ¿no? Yo siempre les digo lo mismo, yo siempre le pongo mi mismo caso. Mi hermano y yo nos hemos criado en la misma casa comiendo lo mismo todos los días hasta que nos hemos ido. Mi madre nos vestía hasta con la misma ropa y los reyes eran los mismos para que no discutiéramos. Y las enseñanzas eran las mismas. ¿Sabes dónde está la diferencia de la cual yo tenía esas carencias, miedos e inseguridades y mi hermano no? Y por eso yo desarrollé la enfermedad. Porque mi padre a lo mejor le daba una voz a mi hermano y mi hermano lo vivía, como no tiene esas carencias, lo vive de una forma. Yo tenía esas carencias y lo vivo de otra. Mi madre, mi hermano suspendía y se reía. Y yo suspendía y me quería morir. O sea, la forma con la que gestionábamos y vivíamos las situaciones del exterior y esas circunstancias marcaban en mí una forma de gestionarlo que me hacían ciertos daños, ciertas dolencias, y a mi hermano no. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que obviamente por naturaleza, estoy harto de decirlo, el 99,9% de los españoles probamos algún tipo de sustancia psicoactiva. Legal o ilegal. Entonces, el embudo, yo voy creciendo con mi hermano y yo voy viviendo las situaciones porque soy introvertido, tengo miedos, inseguridades, igual que tú. Mi hermano es todo lo contrario. Mi hermano prueba la droga, pero no tiene que tapar nada. Entonces prueba la droga igual que la pruebo yo, pero yo digo, hostia, esto me ha tapado a mí. Y automáticamente mi instinto de supervivencia dice, herida interna, hemos encontrado la solución a esa herida interna. Sin saber, porque obviamente es la enfermedad que más inteligencia tiene, sin saber mi cabeza, al tener el desconocimiento de que eso me iba a destrozar la vida. Y obviamente al fin de semana siguiente estoy consumiendo otra vez. Y obviamente al fin de semana anterior ya empieza la tolerancia. Y ya cada vez vas aumentando el consumo. Porque cada vez quieres sentirte mal. Entonces esas carencias se quedan tapadas. Yo he abandonado 7 centros. 7 centros. Yo me han llevado a 8 y 7 los he abandonado. Y realmente la justificación que yo ponía era porque tengo que trabajar, porque tengo que estar con mi novia, porque esto es muy caro, porque yo no estoy igual que los demás, por 1000 historias. Pero cuando ya me recupero y soy consciente de la realidad, me doy cuenta de que lo que había debajo era no transitar el proceso y en el momento en que las dolencias aparecían, huir a consumir. Y la enfermedad, para engañarme a mí y conseguir sacarme de ahí, me vendía que era por mi novia, que era por mi trabajo, algo superficial. Porque abandonabas el centro y consumía. Al mes, 2, 3 meses. Totalmente. Entonces, en el momento que lleva un mes o 2 meses, ya empieza a costar. Y ya empiezan las heridas a no tener ese analgésico con la que están tapadas. Y ya empieza el terapeuta y tú estás irascible y ya empieza. Y ya la cabeza te manipula, la droga te engaña, porque todo el que prueba la droga, ninguno dice, voy a probar la droga y me voy a hacer drogadicto. No, lo que va. Te engaña para que te hagas drogadicto, ¿no? Totalmente. Y ninguno se ve en un centro de adicciones. O sea, que yo este ejemplo lo pongo 200 millones de veces. Tú cuando empezaste a consumir te rías, te lo pasabas de puta madre y hacías todo lo que pensaba que iba a acabar en un centro de adicciones, pues ya estás. Y hay mucho más. Claro que hay mucho más. Y hay mucho más. Esto es algo que lo has definido, lo has explicado súper bien, pero que al final se trata de una gestión emocional. La enfermedad de la adicción es lo que te lleva a gestionar mal todas esas emociones, porque son reales.
O sea, la euforia, la ira, todo ese tipo de emociones son reales, yo se lo digo a ellos. Lo que pasa es que cuando la droga, ¿vale?, ha entrado en ustedes, cuando la enfermedad se ha desarrollado, todo eso se multiplica por 200.000, ¿vale? Porque el dolor que tu hermano y tú sufrís, si fallece tu madre, el dolor es dolor. Pero tú lo vives de una manera que te va a llevar a consumir porque tienes que taparlo sí o sí, porque eres enfermadito y no sabes gestionar esa emoción, y tu hermano llorará como llora la mayoría de las personas y le dolerá y estará triste y ya está. Y ya está. Pero el adicto no. Así es. El adicto no. Y luego está la válvula de desahogo. Yo también digo que nosotros, en este caso yo hablo de mí porque lo he vivido, después me he profesionalizado y lo he visto en miles de personas, la válvula de desahogo. Las personas que no tienen la enfermedad de la adicción van viviendo ciertos tipos de situaciones, circunstancias del día a día como todo el mundo y la van pasando y se van yendo, van pasando y se van yendo. Nosotros se nos va acumulando. No tenemos, yo digo que el desagüe de la lavadora, ¿no? El desagüe de la lavadora nosotros no lo tenemos. Entonces llega un día en que automáticamente cuando decimos, es que el coche se va solo para el camello. Claro, porque necesitas evacuar lo que tienes dentro. Totalmente. Si necesitas evacuar y es la forma que has encontrado. Y es una auténtica pasada. Y la verdad es que es una lástima que la gente no sea consciente de todo esto. Porque es una enfermedad muy... El Faer que estuvo aquí, Faer de los delincuentes, el Caja estuvo aquí, ¿no? Y lo decía estupendo. Dice, es la única enfermedad que te mira a la cara y te dice que tú no la tienes. Y es verdad, es verdad. Qué trabajito nos cuesta reconocerlo. Y otra cosa que es importante también decir, porque después está la primera parte del movimiento, que es que la gente entre en un proceso de recuperación, y después está la parte de que para poder recuperarse, el sufrimiento hay que abrazarlo. Sí. Somos adictos al sufrimiento. El sufrimiento de dejar las drogas. O sea, el proceso el proceso al final quiere llegar del punto A al punto B o al punto C. Pues de aquí a aquí, el sufrimiento lo tienes que abrazar porque va a formar parte de tu recuperación. No existe recuperación sin sufrimiento, totalmente. No, es que es como crece un bíceps si tú no vas al gimnasio y con esfuerzo coges una pesa, ¿no? ¿Cómo va a crecer? No crece, ¿no? Pues esto es exactamente igual. Los lazos neuronales se reconstruyen aparte de darle lo contrario a la cabeza a través de corregir la conducta cognitiva. Y esas dolencias, cuando ya no hay droga, ya no hay analgésicos, ya estás desintoxicado y estás haciendo cosas, esas carencias y esas inseguridades duelen. Y ahí está la recuperación. En abrazar ese sufrimiento, transitarlo, superarlo y gestionarlo. Totalmente. Y al final te haces amigo del sufrimiento. Es importante. Lo gestionas y ya está. Y está ahí. Y se crece muchísimo de ese sufrimiento. Yo intentaba explicarlo antes. Yo, en mi proceso evolutivo de recuperación, el sufrimiento ha venido acompañándome. Pero ha ido modificando la forma en la cual yo lo he interiorizado. Yo sé que las cosas buenas me van a llegar casi todas a través de ese sufrimiento, ¿vale? Yo quiero correr, que lo he hecho 100 kilómetros y he sufrido entrenando lo más grande, ¿vale? Lo más grande. Pero esa recompensa, ¿vale?, interna que tiene uno me ha hecho a mí abrazarme a ese sufrimiento, como tú dices, pero en positivo, no en negativo, porque al final yo explico muchas veces este tipo de que nos hacemos adictos al sufrimiento y que es verdad que el adicto consume por la alegría, por la pena y cuando no la buscamos, pero siempre, casi siempre, impera mucho más ese sufrimiento, ese dolor, ese odio, esa rabia que la alegría. Estamos ciertos días enfadados. Es que no, por lo menos yo me vivía enfadado. La queja, la pena, el estar totalmente pensando cada día lo que no tengo, a lo donde no llego, a lo que tienen los demás, yo no. Entonces, la recuperación es todo lo contrario, porque encima tienes, como hemos dicho antes, pues un equipo de personas, porque se crea aquí, ¿no? La comunidad. Que te ven un ratito, un poquito, y te dicen, ya, ¿qué más da? Eso no es nada, vámonos a correr. O vamos a hacer... Y eso es maravilloso. Y antes, pues eso era en un bar, y cuando ya llevaba 4 copas, los 2 abrazados, que te quiero, que es la mentira más grande que yo he vivido. Cuando nos queremos en un bar, los 2 borrachos, y al día siguiente ni nos miramos, y hay una diferencia. Vaciando el líquido de un vaso. Esa es la realidad. Vaciando un líquido de un vaso y llena aquí, y realmente no tienes dinero para pagar ciertas cosas verdaderamente importantes, y te estás gastando un dinero en un Johnny Walker, ¿sabes? Invitando al de enfrente. Es que por eso te dije que yo la conciencia de realidad me ha hecho ver muchas cosas y después aplicarlas en mi día a día, ¿no? En todos los aspectos, ya no solo en las adicciones, en todos los aspectos. Y por eso me va bien, me va estupendamente. Porque es aplicar conciencia de realidad. Yo me di cuenta que sin sufrimiento no había crecimiento. Pero no solo en la recuperación. Es que me di cuenta que para sacarte una carrera te tienes que sacrificar 4 años.
para montar un negocio. Todas las personas que conocemos a día de hoy, que son nuestros referentes, son personas exitosas, Bill Gates, toda esa gente han sufrido y han transitado el sufrimiento y han aprendido el sufrimiento y de ahí han transformado sus vidas y han conseguido llegar a su objetivo, pero han persistido con constancia y sacrificio. Coño, te das cuenta de que el éxito no es como nosotros pensábamos que era el guay de tomar droga, era currando en tu problema. ¿Dónde está tu problema? Aquí, ocúpate. Totalmente. Que el problema es el principio de una buena solución. Yo me canso de decirlo. Un problema es el principio de una buena solución. Lo que pasa es que tenemos que acostumbrarnos, educar, ¿no?, a nuestra enfermedad, a que ese sufrimiento forma parte, ¿no?, de este éxito, como tú estás hablando, y de la recuperación en definitiva. Hay algo que tú me has dicho antes, pues vamos a hablar un poquito porque me hacen muchas preguntas a través de los podcasts, ¿no? Y me imagino que te harán muchas preguntas al tema económico, al tema monetario. Es que recuperarse, es que si vale, que si no vale. Pues a mí esto me lo preguntan también por la calle y me lo preguntan mucha gente, y yo ha sido el dinero que mejor me he gastado. Lo más barato que me ha salido a mí en el mundo ha sido la recuperación. Y ya te he dicho y te contaba antes mi experiencia y cómo fue y lo que costaba, y porque eso fue 3 meses, pero después seguí en recuperación, que se gastó otra cantidad X. El mejor dinero que he gastado, Alejandro. Es el mejor dinero que he gastado. No, De hombre, verdad. la gente no. La gente, vamos a ver, la gente. Y me he gastado 3 o 4 o 5 o 6 veces más en droga, ¿eh? Yo no hablo de esos temas porque al final la gente no tiene esa conciencia de realidad. Recuperarte vale un dinero, claro que vale un dinero, pero a mí me ha salido súper rentable y yo gracias a mi recuperación, si hablamos de forma económica, yo he multiplicado gracias a recuperarme, yo he ganado todo lo que he querido, pero no yo, todo el que se ha recuperado. Primero que ya, si te recuperas con 26 años como tú, con 24 como yo, todo lo que te vas a ahorrar en droga, en sufrimiento, en alcohol y en sustancias de forma material, ya estás invirtiendo. Luego el tipo de vida que vas a tener es increíble. Y luego el sufrimiento que se te va a acabar es impresionante. Y por supuesto que te gastas más en droga de lo que vale una recuperación. Es que te lo gastas. No, sí. Déjame de historia que sí te lo gastas. No solo por el hecho de la droga que compras, que es muchísimo, que me podría haber comprado un par de casas, ¿vale? Sino con la mala gestión económica que haces de ese dinero que en ese momento posees o no. Claro, pero no es eso. Vámonos más allá. Es que ¿cuántas horas has invertido en drogarte al año? Yo, cuando me drogaba, todas. X horas. Venga, vamos a poner una persona media 6 horas a la semana. Como muy poco, venga. Uno que esté excusando que dice que no tiene el problema. Esas 6 horas a la semana por un año lo multiplicas por 3 y te sacas una carrera. Esa carrera te colocas en un sitio y ganas 6 o 7 mil euros de abogado. A ver si tú me dices a mí que recuperarte no te va a dar. O sea, pasa que tienes que ser consciente, listo, inteligente y ver la oportunidad. Pero, el que está toda la noche con el móvil y pierde 2 horas en el TikTok, coge esas 2 horas y apúntate a un curso, y esas 2 horas todas las noches, a final de año tienes un curso y una titulación y puedes profesionalizarte y tener un puesto de trabajo. Eso es buenísimo. Con esas 2 horas del móvil, lo único que has hecho es, a los 2 minutos te pregunto y me dice, ¿qué has visto? Yo no me acuerdo. Un tío haciendo tonterías, otro saltando de un puente, el otro con el tanga, el otro. Entonces, cuando uno tiene ese nivel de conciencia, tú dices, hostia, pero esto, claro que salir de la droga cuesta dinero y pagarla vale más. Mucho más. Pero has dicho algo muy importante. En ese proceso de recuperación, que el tuyo imagino que es igual de maravilloso que el mío, pero todas esas horas que antes hemos perdido, hay que ver cómo se transforman en querer recuperar todo eso. Yo no estudiaba cuando tenía que estudiar, yo he estudiado luego, ¿sabes? Me he leído unos libros que he aprendido lo más grande. Me he sacado todos los carnés por tenerlo, porque es que se te activa, ¿no? Hay las personas que, yo la gran mayoría de los que conozco, somos personas inquietas, intranquilas, que nos gusta crecer, que nos gusta saber, ¿no? Pero cuando estamos sin consumir, nos estamos recuperando, todo eso florece. Mientras que estamos consumiendo no somos nada productivos. Pero yo en estos 19 años he hecho de todo. Aparte de viajar, deporte, crecer personalmente, poder sentarte y leer un libro, ¿cuánto vale eso? Tengo personas que se han recuperado y me dicen que es una de las mejores herramientas que han conocido en recuperación, la lectura. Y está ahí, al alcance de todo. Yo no había leído un libro hasta que me recuperé. Así es. Pero bueno. Al final, a mí también me gusta mucho aprender de las personas que están donde yo quiero llegar. O de las personas que saben algo que yo no sé.
¿sabes? Y eso me pasó con la recuperación. Las personas que me estaban ayudando sabían algo que yo no sabía. Tú tienes que ponerte en manos de profesionales para dejar la droga porque tú no sabes dejarla porque nunca la has dejado. Entonces yo si la he dejado te voy a enseñar pero esto es como todo, ¿no? Esto es como todo en la vida, ¿no? Como cualquier cosa que vayas a hacer y al final se trata de eso. Y ya cuando te das cuenta que aprendiendo, enseñándote a alguien o un buen maestro, vas adquiriendo unas habilidades y te das cuenta que el crecimiento es infinito, que cuando terminas de recuperarte tienes el mundo a tus pies. A tus pies me refiero que puedes hacer lo que quieras. Totalmente, menos drogarte. Yo he visto adictos recuperarse con 45 años y sacarse la carrera de psicología, la carrera de abogado, montar una empresa. Yo he visto adictos, es que es más, no conozco a ninguno Que le vaya mal. es que cuando la gente dice que la recuperación vale dinero, adictos recuperados, como tú y como yo, hay miles. No, nosotros estamos aquí, que es lo que se nos ve hoy, pero hay miles igual que nosotros, exactamente igual. A ver si sale un recuperado en algún sitio diciendo que es lo peor que eso, que volvería atrás. El otro día hice yo una historia de Instagram que decía, digo, adicto tonto no hay, ¿eh? O sea, cuidado, que todos los que nos hemos recuperado, a nosotros nos gusta la droga igual que ustedes, ¿eh? Pero ninguno nos volvemos atrás. Oye, ¿te habéis dado cuenta de que porque aquí se está mejor? La droga que hay aquí. Yo lo digo muchísimas veces. O sea, yo me puse en recuperación y tuve todas esas dudas y todo eso que te viene, pero yo me di ese margen que me dijeron que lo he explicado antes. Claro. Porque tú vas a estar X tiempo en tratamiento, cuando lo acabe y lo finalice, entonces decides si quieres. Yo nunca más, vamos, por mi cabeza, no. Mi enfermedad puede hacer puntualmente que me venga, ¿no? Es unas ganas de consumir, pero evidentemente yo gestiono ese pensamiento rápidamente y sé lo que tengo que hacer. Pero que eso, verás tú, es una de las maravillas que yo he conocido, aprender a gestionar lo que me viene, porque muchas de las personas que vienen a pedirme ayuda, pues quieren que yo le quite el pensamiento, o sea, que me venga el pensamiento, que me venga el deseo, que me venga cualquier tipo, un pensamiento irracional. Yo no tengo ese poder, no tengo esa herramienta para ti. No existe. Es que no existe. Yo sí tengo la herramienta de qué haces con ella. ¿Qué haces con ese pensamiento que te ha venido? ¿Qué haces con ese deseo? Porque al final trabajamos muchísimo con ese deseo, ¿no? Ahí sí te puedo acompañar, pero en lo demás no puedo. Un pensamiento irracional yo lo tengo hoy día, después de 19 años. Pero no es lo que te pasa, es lo que haces con lo que te pasa. Totalmente. Y ahí es donde existe ese gran error. Y yo, es que me ha venido un tirón, que llevo un año sin consumir, me ha venido un tirón. Bueno, ¿y qué? Bendito sea que me pongo en el suelo. Tú eres drogadicto, te lo digo, que tú eres... Y además es una enfermedad que es crónica. Que yo me canso de decirlo a los que lleven poco tiempo y a los que llevan mucho tiempo. Que hay cosas que te van a seguir apareciendo. Pero si tú haces un buen proceso de recuperación, sabes lo que tienes que hacer con ella. Y si hay algo que no sepas, porque hay cosas que no se pueden enseñar en la recuperación, pide ayuda. Porque a mí no le dijeron, a la que era mi pareja, no le dijeron cuando yo estaba en recuperación, ponle los cuernos para enseñarle lo que es ese dolor y ya por si acaso de verdad se los pone de verdad. No, ese tipo de cosas no existen. Te enseñan cómo funcionan las emociones, cómo las gestionas, ¿vale? Y a partir de ahí te tocan vivir muchas de ellas. Y esto es crónico. Así es. Pero yo estoy súper agradecido de ser adicto porque el funcionamiento del cerebro adicto es muy diferente al de una persona normal y corriente. Y yo le quiero abrir los ojos a la sociedad, sobre todo a los jóvenes, que es en el que más impacto yo a lo mejor puedo llegar a tener, que ser adicto es una bendición, porque tenemos un funcionamiento más veloz que el de otra persona. Somos capaces de ver más cosas, somos capaces de... para mí somos seres superiores por nuestras capacidades mentales, ¿no? Y las habilidades que hemos desarrollado para conseguir el consumo y para no morirnos dentro del consumo y para no acabar dentro del consumo en la cárcel o para no hacer cosas, esas habilidades que hemos desarrollado las aplicamos y ponemos el foco en cosas productivas y nutritivas y somos las personas más extraordinarias del mundo. O sea, que dejar la droga no es algo aburrido, sino es cuando verdaderamente empieza la diversión. Y si quieres vivir realmente colocado, vive recuperado. ¿Me entiendes? Que no hay que pagarla. Eso lo digo yo, no hay que pagarla. Además que sí, es algo que está pasando ya actualmente, Alejandro, y viene ya desde América, ¿vale? Los currículum de las personas que están recuperadas, en vez de estar abajo, empiezan a ponerlos arriba. Tú te presentas hoy día como adicto recuperado en muchos sitios y te cogen antes que a muchísima gente. Somos personas honestas, humildes, honradas, responsables. Entonces, eso escasea hoy día. Escasea. Yo sí me siento, honestamente, un privilegiado. De verdad te lo digo de corazón, que me siento un privilegiado. Con mis virtudes, con mis defectos, pero un privilegiado.
y gestiono muchas de las cosas que me pasan en mi vida gracias a haberme recuperado. Sin ellas, yo no estaría aquí sentado hoy. Yo me hubiese quitado en medio. Ese pensamiento teológico que me ha hablado, yo ya me hubiese quitado en medio, seguro. Yo lo intenté varias veces también. Pero bueno, gracias a Dios la vida quería que siguiera aquí y tenía para mí un fin mucho más grande que morirme a UTI. Bueno, pues nada, vamos terminando. Óscar, Perfecto. ha sido un auténtico placer tenerte por el podcast Adictos a la Vida. Yo estoy encantado, me sentí muy a gusto hablando de lo que... Podríamos seguir aquí. Yo estoy súper a gusto. Pero es que la gente se nos aburre y ya nos va a dejar hablando sola. Gracias por darme la oportunidad, Alejandro, y espero que puedas seguir haciendo mucho más podcast, ¿vale? Porque creo que de esta forma estás ayudando a muchísimas personas y yo sé que estás sentado ahí al igual que yo porque queremos ayudar. Así que muchas gracias. Pues nada, pues muchísimas gracias. Bueno, señores, este ha sido el episodio de Óscar Romero y espero que os haya gustado. Un saludo.